La Biblia vamos a compartir en esta hora de la mañana acerca de la Biblia. Ya creo que todos nosotros deberíamos estar interesados, ¿verdad?, en conocer un poco más acerca de la Biblia. Y para eso vamos a dirigir una palabra de oración en esta mañana. Ya nos queda un minuto para comenzar la clase, pero dirijámonos al Señor en palabra de oración. Padre, en esta hora, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nos presentamos a ti, reconociendo la necesidad imperiosa de invocar tu nombre y sabiendas de que separados de ti nada podremos hacer. Reconocemos tu soberanía, tu señorío sobre este lugar y reclamamos, Señor, esas promesas de vida eterna que tú nos proclamaste, Señor, en tu palabra, diciendo que no estaríamos solos, que tú estarías con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es tu negocio, Señor, esta es tu obra, esta es tu iglesia. Por lo tanto, Señor, es menester que tú estés presente en este día, Señor, de educación cristiana y de todo el servicio que se va a llevar a cabo. Ponemos en tus manos, Señor, todo este tiempo, y a los hermanos que no han llegado aún, te ruego que tú los traigas con bien, dirija sus pasos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y ponemos en tus manos este tiempo. Amén y amén. Vamos a sustentar, hermanos, en la clase de hoy acerca de la Biblia. Si ustedes tienen por allí su Biblia, vamos a irnos al libro o a la carta del apóstol que la escribió en el capítulo 4, el libro de Hebreos. Porque hay una polémica en relación al escritor, si fue el apóstol San Pablo, si fue Lucas, algún otro de los discípulos, ¿verdad? Pero lo que sí entendemos es que está inspirada por Dios también. Hebreos capítulo 4, los versos 12 y 13 son los textos que vamos a usar para sustentar todo lo que se tenga que hablar acerca de la Biblia. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Con gozo, con alegría, porque estamos en la casa del Señor y vamos a aprender juntos acerca de la Biblia. Capítulo 4, versos 12 y 13, dice así la palabra del Señor de la siguiente manera, y tenemos el inmenso honor de leerla bajo la autoridad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Bueno, yo se la voy a una vez más a recitar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne las intenciones y los pensamientos más profundos del corazón, porque no hay cosa creada que no haya de saberse, ni cosa oculta que no haya de manifestarse, porque todo está claramente, amén, abierta a la luz de los ojos del Señor, al cual un día tendremos que dar cuenta. Amén, hermanos. Esto no es filosofía humana, esto es la palabra del Señor. Entonces vamos a usar este texto para sustentar acerca de la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. ¿Ah? ¿Cuántos trajeron la Biblia? Amén. Bendito sea Dios. Y como dije el otro día, vamos a repetir esto en esta mañana. Diga, la Biblia es la palabra de Dios. Diga conmigo, a ver, la Biblia es la palabra de Dios. Y yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo no los oigo, hermanos. No los escucho a ustedes. Me lo estoy diciendo a mí mismo. Diga, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y yo soy todo lo que ella dice que soy. Y yo soy todo lo que dice que soy. Hermano Reyes, créalo. Diga, yo soy todo lo que ella dice que soy. Y yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y yo recibo y alcanzo todo lo que ella me promete.
Y yo creo todo lo que en ellos se revela como algo invisible. Y yo creo todo lo que ella me declara como algo increíble. Amén. Es la sencilla palabra de Dios que transforma el corazón de los hombres en el nombre de Jesús. Amén. Ok, comenzamos entonces en esta mañana acerca de la Biblia. La Biblia es el libro más popular, más conocido en el mundo entero. Se han imprimido millones de billones de ejemplares en todos los idiomas del mundo. La Biblia, quiero decirles esto, la Biblia no está registrada en el principio como la conocemos. Cuando la Biblia vino a nuestras manos no era como está ahora. La Biblia vino en diferentes maneras, como en manuscritos. Amén, hermano, venía como en manuscritos, en rollos largos, y no existía la manera como la conocemos ahora. En el año 1206 hubo una manera en que se modificó para bien el hecho de hacer más comprensible la lectura de la Biblia. Y un hombre llamado Stephen Langton, ya en el año 1206, fue quien se le ocurrió hacer esas divisiones en la Biblia. Hermanos, la palabra Biblia nunca la va a encontrar en toda la escritura. Yo quiero que ustedes me vayan tomando nota de lo que estamos escribiendo. Me hubiera encantado estar allí sentado y tomar nota de eso, porque no creo que todo lo vayamos a retener, pero le estoy volviendo a hacer esta aclaración. La Biblia, este concepto no se maneja aquí en todo lo que nosotros leemos, nunca va a aparecer allí, porque no es una palabra que, digamos, que fue revelada por Dios, sino que eso se cree que a raíz de que hay una población de aquellos tiempos llamada biblos, ya que la palabra biblos, acerca de Alejandría, se decía que allí había una biblioteca inmensa, y es donde viene ese concepto, allá cerca de la cultura fenicia, y allí fue donde apareció en Biblos el hecho de comenzar a declarar la recopilación de libros, ya porque la palabra Biblos significa conjunto de libros. Amén, hermano, me copian. La palabra Biblos ya significa recolección o, amén, enciclopedia, compendio de libros. Entonces, de ahí fue donde surgió el hecho de que este conjunto de libros por primera vez se le llamara Biblia. No se le llamaba así, siempre se le conoció como las Sagradas Escrituras. Entonces, con el tiempo, el canon, o sea, la palabra canon significa regla o medida. Ellos comenzaron a dar como una manera aprobatoria el hecho que se consignara el término Biblia para lo que nosotros hoy atesoramos aquí. Entonces, no era como al principio, ellos tenían unos enormes pergaminos, ya libros, se había escrito en muchas maneras. Primero se dice que se comenzó a escribir en arcilla, o sea, la manera en cómo se registraba la arcilla, o también otro tipo de material que se usó para escribirla fue el pergamino, la vitela, que era un material sacado del cuero de la vaca. También, o sea, les voy a decir exactamente todos los materiales que se usó la piedra, y les voy a decir cada uno de ellos en qué texto de la Biblia aparecen. Por ejemplo, la arcilla, Jeremías 17:13 lo menciona. Ya por razón del tiempo no podríamos estar buscando cada uno de estos textos de la Biblia, por eso le digo, escríbalo y usted lo va a desarrollar en su casa. Ezequiel 4:1 habla de que la Biblia, o sea, la palabra de Dios estaba impresa en ese tipo de material en un principio. En otra ocasión se menciona en piedra. ¿Se acuerdan como cuando Moisés bajaba del monte con los mandamientos de Dios? Estaba escrita con el dedo de Dios en piedra. Y usted lo puede encontrar corroborándolo en Éxodo 24:12, 13, capítulo verso 18, capítulo 32, versos 15, 16, Deuteronomio 5:22, Josué 8:31 y 32. También se habla de que fue escrita en papiro, que era un hecho
pegando la unión de capas de juncos, el papiro partido para formar una hoja. Segunda de Juan 1:2 y Apocalipsis 5:1. Ese es un tipo de material, el papiro. También otro material, el de vitela, que era la piel de becerro. Otro, el pergamino, piel de cordero. Fíjese usted, la vitela era piel de becerro y el pergamino, piel de cordero, cuero vacuno. Segunda de Timoteo 4:13. Otras veces, otro material que se usó fue el metal. Éxodo capítulo 28, verso 36. Job capítulo 19, verso 24. Mateo capítulo 22, versos 19 al 20. El idioma como se escribió las escrituras fue, ya como ya lo hemos reiterado en algunas ocasiones, en el hebreo, ¿verdad? La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo y algunos pasajes también se registra que apareció otro tipo de dialecto, lenguaje, que fue el arameo. En el Nuevo Testamento, entonces ya ustedes conocen que la lengua universal que se manejaba en aquellos tiempos, porque era una lengua rica en cuestiones de manera ilustrativa, era el griego, que era la versión del inglés del día de hoy, y el griego era el que se manejaba en el mundo de aquellos tiempos para comercializar, para, o sea, discutir temas políticos, religiosos, del griego helénico. Entonces, conocemos que en el Antiguo Testamento la Biblia fue escrita en hebreos y en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. ¿Estamos copiando eso, hermanos? Para que algún día le pregunte, ya usted ya sabe, ¿verdad? Ya tengo un conocimiento de algo de la Biblia. Ok, entonces, la Biblia, como les repito, fue modificada. Primero el término Biblia, vuelvo y repito, aparece por primera vez por allá en el comienzo de la Revolución Industrial en 1800 y algo, y fue cuando se comenzó a imprimir. Y la primera Biblia que fue impresa fue la Biblia de Gutenberg, en Alemania, en Maguncia. Ahí fue donde se escribió a finales del siglo XIV. Entonces se le conoció como la Biblia de Gutenberg, que fue impresa. Fue cuando comenzaba el mundo a vivir la época de la Revolución Industrial, que comenzaron a crear las máquinas impresoras y se escribió por primera vez, o sea, se empezó a imprimir y fue cuando se tradujo la primera Biblia, ¿verdad?, que conocemos nosotros, pero la de Gutenberg fue la primera Biblia impresa. ¿Estamos copiando eso, hermanos? Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, nosotros ya con eso conocemos algo, ¿verdad?, acerca de esto de las escrituras. Yo quiero que ustedes hoy conmigo hagamos pasar como niños, porque queremos que usted se lleve algo de esta mañana. No es mi intención solamente exponer un conocimiento vano de mi parte, sino que ustedes puedan retener, ¿verdad?, algo de lo que vayamos a decir. El Antiguo Testamento está compuesto de los 66 libros que tiene la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermana Victoria? 66. De los 66 libros que tiene las Escrituras, 39 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. ¿Me copian? Hermano Florencio, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 66. No, el Antiguo. Oh, perdón. 36. 39. 39. Dígaselo, hermano Lucio. 39, 27. Y 27 el Nuevo. Ok, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? El Antiguo Testamento tiene una división entonces de 5 partes. Vamos a jugar a ser niños en esta mañana, para que ustedes se vayan con la idea de que, mira, es más fácil así aprender algo de las Escrituras. A ver, levanten la mano, la manito así todo. Como dice el corito, ¿verdad? Me lavo las manitas con agua y con jabón y las presento a Cristo en mi humilde oración. A ver, levanten las manitos todos. ¿Cuántos dedos tienen? 5. 5 dedos, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a comenzar a aprender algo para que se nos facilite el conocimiento de las Escrituras. En la mano izquierda vamos a considerar que es el Antiguo Testamento y la mano derecha consideraremos que es el Nuevo Testamento. Entonces tenemos una manera fácil de aprender todos los libros de la Biblia haciendo unas divisiones que yo sé que no va a ser fácil de un día para otro aprenderlas. Pero en el Antiguo Testamento hay una división de 5 partes, 5 componentes que nos ayudan a facilitar ese conocimiento. Y es un número así fácil: 5, 5, 12, 5, 12.
A ver, repitan conmigo. 5. Miren el dedo meñique, ¿verdad? 5, 5, 12, 5, 12. ¿Qué está queriendo decir, hermano Rosales, con eso? Que cada numerito de los 5 corresponden a la forma más fácil de poder nosotros hacer una manera de un aprendizaje más fácil de la Biblia en el Antiguo Testamento. El primer 5 corresponden a los libros históricos, 5 libros históricos. El segundo dedo, que es el anular, vamos a decir los 12 que corresponden a los libros históricos. ¿Ven? ¿Me siguen? ¿Me siguen, hermanos? No se los olvida. Con el siguiente número es el 5, ¿verdad? Y corresponden a los libros poéticos. Luego el otro 5 corresponde a profetas mayores y el último profetas menores. Entonces, aquí lo tienen, ¿verdad? La primera mano, mírenla, mírense, 5, 12, 5, 5, 12. A ver, ¿quién me puede tener la audacia, la valentía de repetírmelo? A ver, nada más comienza con los 5. 12, 5, 5, 12. Así es, muy bien, hermano Florencia, ahí se ganó un 10. ¿Ven? Hermano, hermanita, usted sería tan audaz, tan valiente de decirlo. No importa si se equivoca, estamos para aprender. A ver, dígalo. 5, 2. ¿Sí? A ver, dígalo como lo entendió, a ver, no importa. Mírese la mano y comienza a hablar. 5, 2. Solamente existen ahí 2 números, ¿verdad? Estamos jugando con los 5 y el 12, pero dígalo en ese orden. 12 o no 12, sino 12. 12. ¿Sí? Ok, no, va bien trompada. A ver, allá la hermana, dígamelos. 5, 12, 5, 5, 12. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, esos 5 ya como volvemos a repetir, está dividida así la Biblia en el Antiguo Testamento. El primer 5 corresponde a libros del Pentateuco. Luego los libros, los 12 siguientes históricos, correspondiente a los que siguen los poéticos, 5 poéticos, después 12 que vienen siendo los 5 continuantes que vienen siendo los profetas menores, mayores, y después los profetas menores, los otros 12. Repito, 5 que corresponde a los del Pentateuco, o también se le llama de la Torá, ¿me entiendes? Después los 12 históricos, luego los poéticos, los otros 5. Después continuamos con los profetas mayores, que son otros 5, y después los profetas menores, que son otros 12. Ya, los profetas menores. Entonces, los primeros 49 libros están divididos así, rápidamente. Los 5 corresponden al Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A ver, repitan conmigo. Estamos jugando a ser niños en una escuela. Primero Génesis, digan Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Yo no sé hoy que estoy dando esta clase, aprendí por primera vez, porque siempre lo estamos oyendo y oyendo. Ahora su Biblia en el libro de Deuteronomio, pero nunca me había yo detenido para buscar la etimología, la raíz etimológica, o sea, el significado de la palabra Deuteronomio. Hoy aprendí algo nuevo, les confieso. Significa segunda ley. La palabra Deuteronomio viene del griego Deuteronomium, que significa segunda ley o ley de la repetición. ¿Por qué significa eso ese libro? Porque allí simplemente se hace un resumen de todo lo que aconteció dentro del proceso desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta el cautiverio en Babilonia. Se repite, por eso se le llama Deuteronomio segunda ley o ley de la repetición. Volvemos a repetir, los 5 primeros libros del Pentateuco. La palabra Pentateuco significa 5 rollos. Repita, 5 rollos. 5 rollos. Cuando ustedes le digan, los primeros libros de la Biblia, Pentateuco significa 5 rollos. Cuando a la Biblia a usted le digan que los libros deuterocanónicos
Ya esa palabra alguna vez usted la ha oído mencionar. Eso significa de que esos libros no son aprobados por Dios. Los deuterocanónicos, que fueron los que la Iglesia Católica introdujo, ¿verdad?, dentro de su Biblia. Porque la palabra apócrifo, y aquí es la palabra que usa el canon, recuerda qué significa canon, regla o medida. Ese canon no aprobó esos libros porque viene de una procedencia dudosa, no son inspiración de Dios, no, o sea, son falsos, son fingidos. Y le voy a mencionar como qué libro para que usted lo considere, si alguna persona alguna vez ha leído acerca de esto. Ya, por ejemplo, bendito sea Dios. El libro el libro, por ejemplo, los apócrifos. ¿Qué significa apócrifo? Falso, fingidos y de dudosa procedencia. El libro de Judith, de Tobías, las Biblias católicas tienen estos libros: el libro de la sabiduría, el libro de los macabeos, el libro de Baruch, el libro de Susana, de Bel y el dragón. Son 14 libros que en el año 1596, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica los reconoció como que fueran inspiración de Dios, pero hay un canon internacional que los dejó a un lado. Por eso es peligroso, ¿verdad?, que muchas personas que venimos de tradiciones de raíces católicas comenzamos a traer cosas que no están lícitas dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, en esos libros se menciona el hablar con los muertos, y es uno de esos libros, y por eso tiene que cortarse de raíz, porque hay personas que todavía tenemos esas tendencias de aplicar cosas que nos enseñaron que eran tradiciones y costumbres, pero vuelvo y repito, no están dentro de la consideración de lo que se conoce como la palabra del Señor. Entonces, hay 49 libros. Diga, hermano Florencio. En una clase que nos dio el hermano Rodolfo, nos explicaba esto también y decía porque esos libros no giraban, ni Jesús ni Dios era el objeto mayor de lo que se hablaban en esos libros, por eso no fueron reconocidos. Sí. Eso no se acuñaron, hicieron, o sea, como manera de información nos puede ayudar a nosotros como a tener como cierto reconocimiento de la ubicación histórica y del trasfondo cultural de la época. Nos ayuda como a tener un entendimiento de lo que se vivió en la época, pero no es aceptable de acuerdo a los términos bíblicos. ¿Ok? ¿No, Victoria? Una pregunta. Me encontré una Biblia ya muy viejita que trae los que usted dice, entonces yo lo estuve leyendo una parte, entonces en un libro dice que había una mujer que tenía 3 hijos y los que no eran del pueblo de Dios querían que comieran carne de puerco, entonces ellos no quisieron, no nos vamos a contaminar, y los 3 fueron descuartizados delante de la mamá. Entonces, no, por eso le estoy aclarando eso para que ya se quite esa idea de la cabeza. Hermanos, en la época cuando se escribió la Biblia, que se le conoce una de las primeras versiones, porque quería también mencionar, hay versiones de la Biblia que comenzaron a circular como a partir del año 1800 y algo, y una de las primeras que se pudo traducir ya de una manera más cercana a los ideales de la palabra de Dios es la de la Septuaginta. Ya la Biblia de la Septuaginta, que se las recomiendo, ¿verdad?, porque tienen una mayor precisión. Lo que pasa es que cuando la Biblia, las escrituras, se ha traducido a nuestro idioma, se pierde cierta originalidad de lo que tiene que ver como ese concepto como se maneja en el hebreo. Ya se hace comprensible, o sea, podemos entenderla, pero la manera como se traduce desde el hebreo al inglés y del inglés al español se perdieron, o sea, mucha manera de lo original como está escrito. Entonces es donde vienen esas pequeñas funciones. Y la Biblia de la Septuaginta, una de las más recomendables, porque en ella, ¿sabe cómo se pudo llevar a cabo esa impresión de esa Biblia? Porque se le llama Septuaginta, porque fueron 70 eruditos judíos, 70 judíos que se encerraron cada uno en una habitación diferente y comenzaron ellos a estudiar cada uno de los libros por 70 días. Fíjense, nunca salieron, no se saludaron el uno al otro, y por eso es que ahí es donde
se comprende que ese canon internacional, el canon que vuelvo y repito, significa regla o medida. Ellos comenzaron a descubrir que esa palabra estaba aprobada por Dios y se conoce como inspirada. Inspirada, como dice la escritura en 1 Timoteo 3:15, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces esa escritura, lo que estamos nosotros estudiando en esta mañana, tiene que venir filtrada. Todo lo que vaya filtrado por esta escritura se considera inspiración de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, volvemos al punto. 49 libros había en el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros, a ver, ¿quién me recuerda cómo se le llaman los primeros 5 libros de la Biblia? Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? Pentateuco. 5 rollos, amén, 5 rollos. Penta de 5, ya, teuco de libros, 5 rollos. Entonces, esos son los primeros 5. Pero seguimos por la mano, ¿verdad? Los otros 12 son los históricos, que son aquellos Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. A ver, ¿qué nos dice, hermanos? Hermana Sarita, ¿sí es capaz usted de repetir los 12 libros históricos? A ver, dígamelo. Y Crónica, se le escapó Crónica, Primera y Segunda de Crónica. A ver, ¿alguien más? Los 12 libros históricos. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo en esta mañana. Vamos rápido por el tiempo, hermano. Vuelvo y repito, los 12 históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después de esos 12, ¿ya? Porque estamos hablando de la mano izquierda, ¿verdad? Que son del Antiguo Testamento, 5, 12, 5, 5, 12. Después que viene de los libros históricos, a ver quién me dice. Poéticos. Los poéticos. ¿Sí lo pueden describir, hermano? ¿Verdad? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ok, amén, muy bien. A ver, repítalo una vez más. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares de los Cantares. Sí, así es. Pero eso le llaman poético porque su contenido literario está altamente lleno de mucha poesía. Job, ya que se considera que es el libro más antiguo de todas las escrituras, antes que inclusive Génesis, porque el que escribió Génesis, eso, Levítico, Número, lo único que no escribió fue su muerte, pero quien escribió la mayor parte de esos libros del Pentateuco se llamó Moisés. Amén. Entonces Moisés apareció mucho después del patriarca Job. Se cree que el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia y que data como de más de 2000 años antes de que apareciera estos personajes. Entonces, tiene un alto contenido, de inclusive si usted lo lee, hay cosas que son reveladoras, ¿verdad? Como la manera que andan por ahí ahora diciendo en las redes sociales que unos científicos, unas personas en el mundo andan divulgando la teoría de que la Tierra no es circular, sino que es como un tipo de disco. Es una mentira, ¿sabes? Porque la Biblia revela en el libro de Job que dice que el Señor trazó el círculo de la Tierra. ¿Me entienden? Entonces no hay manera de que se pueda refutar lo que la Biblia dice. Y hay muchas otras cosas, como la aparición de esos animales prehistóricos, ¿verdad? Los dinosaurios, como Behemoth, como Leviatán, aparecen allí escritos en ese libro. Y una cantidad de cosas que ¿quién fundó los fundamentos? Le dice Dios a Job: estabas tú cuando se formaba la tierra y yo fundaba los elementos de la tierra, ¿verdad? ¿Cómo puedes explicar, o sea, cuando el sol, ¿verdad?, aparece y recorre un lado del horizonte y se aparece desde su, digamos, desde el oriente, de oriente al poniente? ¿Cómo puedes tú reconocer cómo se recorre, ¿verdad?, el planeta? O sea, como diciendo el planeta a través del sistema solar. O sea, todas esas cosas las está mencionando el libro de Job. Entonces, hermanos, volvemos al punto, ¿verdad? 5 libros poéticos que son allí: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Después siguen otros 5 libros que se le llaman profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Después siguen los profetas menores, que son otros 12, que son de la siguiente manera. Son 12, hermanos: Oseas, Joel, Amós. ¿Se acuerdan del hermano Amós Garza? Amós, Abdías,
Y el hermano Jonás, acuérdense, Jonás Martínez, Jonás, 5 libros hay ahí. Después viene Miqueas, Nahum, Abdías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Habrá alguien que me lo pueda decir? 12 libros. Desde Joel. Sí, los 12 profetas menores. No, ahorita de voy porque Ok, son 5, son 10. son 12 los profetas menores. Oseas, comienza con Oseas. Amén, sí. Siempre me falta. Acuérdense, mira, aquí lo tiene todo el tiempo, ¿verdad? Mire, 12 hermanos, pero recuérdenlo, repitan conmigo. Oseas, siempre miren la mano, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la manito habla del Antiguo Testamento, 39 libros. Entonces estamos en los profetas menores. Digan conmigo, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Puede ser hermano Jonás. Pues sigue Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Después Ageo, Zacarías y Malaquías. Allá hay 12. Entonces 5, 12, 5, 5, 12. Facilito, ahí se lo puede aprender. ¿Alguien me puede decir cómo se divide esos 39 libros de acuerdo a la mano, como lo hemos dicho? A ver. ¿No hay? ¿Cómo se les llama a esos 39 libros? ¿Ah? 39 es el antiguo, Sí, pero ¿cómo los clasifican los expertos? las 5 divisiones. Sí, las 5 divisiones de los 39 libros, ya lo hemos dicho. Voy a ayudarle. Los primeros 5 libros, los del Pentateuco, después Históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. correcto. Amén. 39. Y después vienen los otros 27 libros del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, que también se les llama los evangelios sinópticos, porque todos tienen una referencia de una misma línea de enseñanza doctrinal, y a sinópticos todos se parecen, aunque Juan tiene un poquito de característica diferente. Después sigue un libro histórico llamado, miren la mano, ¿verdad? 4, 1, 4, 1, 21, 1. Vamos a decirlo así, pero los 4 primeros que son los evangelios. ¿Sí lo pueden describir, hermana Marta? Evangélicos hechos, pero me faltaron los demás. Los 21 son. Las cartas paulinas, que se dividen en 14 cartas paulinas, y las otras 7 restantes son las universales, cartas universales. Sí. Después sigue uno que es profético al final, que es Apocalipsis. Uno es profético, el último. Sí, uno es profético. Amén. Ok, entonces los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles. Después siguen las cartas paulinas, ya las cartas del apóstol San Pablo, que vienen siendo ¿cuáles? Romanos. Después sigue Primera y Segunda de Corintios. Después Efesios, Gálatas. Después Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Tito, Filemón, Primera, Segunda de Timoteo. Después sigue Hebreos. Después sigue Santiago. Después Primera y Segunda de Pedro. Y luego Primera, Segunda y Tercera carta de Juan. Y por último Apocalipsis. ¿Ven? Entonces, hermano, ahí tenemos, ¿verdad?, los 27 libros de las Escrituras. Quería mencionarles que las 3 herramientas que usa Dios para darnos a conocer a nosotros este bendito y maravilloso libro llamada la Biblia, que los que no estaban en un principio, les vuelvo a repetir, la palabra Biblia apareció siglos después, no apareció como nosotros la tenemos hoy día aquí con nosotros, ¿verdad? Para los nuevos que están entrando, la palabra viene de un origen, un vocablo ya llamada Biblos, porque antes de existir la Biblia había una ciudad por allá en Alejandría, entre la cultura fenicia, llamada Biblos,
y había una de las bibliotecas más grandes, numerosas del mundo, porque la palabra Biblia, o sea, de ahí, de esa ciudad de Biblos, es donde se habla de que había mucha recopilación de libros. Entonces, como la Biblia tiene muchos libros, se le llama por eso Biblia. Ahí apareció, y en el año 1206, amén, 1206, hace muchos siglos, apareció un hombre llamado Stephen Langton, que se le ocurrió el hacer las divisiones de la Biblia y comenzó a hacerla más fácil de nosotros poder leerla, y la partió con los capítulos, los versículos que nosotros hoy día dominamos. En un principio no era así, en un principio eran manuscritos, hermanos, o sea, no estaba dividida como está hoy día, como la tenemos nosotros. Entonces llegó otro hombre llamado Robert Estienne, que entonces él también la perfeccionó más, o sea, sacándole todo la manera gramática de los puntos y comas, los versículos. El capítulo más largo de toda la Biblia, ¿cómo se le llama? El capítulo más largo. El capítulo más largo de toda la escritura está en el Salmo, ¿verdad? El 150, que tiene 176 versículos. El libro más largo de toda la Biblia, ¿cuál es? El Salmo, que tiene 150 capítulos, perdón, versículos. Salmo 119. ¿Ah? El Salmo 119. El Salmo 100, sí, dije el libro más extenso y el capítulo. El capítulo más extenso es el Salmo 119, que tiene 176 versículos, y el libro ya más voluminoso en capítulos es el libro de los Salmos, que tiene 150. El versículo más corto de las Escrituras se encuentra en Juan, ¿verdad? Cuando dice que Jesús lloró, el versículo más corto, Juan 11:35. Y el versículo más largo de toda la Escritura está en Esther, capítulo 8, versículo 9. Amén, hermanos, son notas de lo que se registra allí en este proceso, ¿verdad? Cómo se pudo transcribir la Biblia y las herramientas que Dios usa para traernos esta palabra hoy a nosotros, al alcance nuestro como herramienta a través del Espíritu Santo. Es el método de la revelación. Repitan conmigo, digan revelación, inspiración e iluminación. Entonces, la revelación es muy diferente a la inspiración. Amén. Y es muy diferente a la iluminación. La revelación es cuando Dios habla y el hombre oye. Amén. Entonces, lo que Dios le habla al hombre, que el hombre oye, lo plasma sobre una hoja, sobre un papel. Entonces, la inspiración es, le voy a decir, es el hombre al papel. El hombre escribe lo que Dios quiere que se escriba. Esa es la inspiración. O sea, Dios usó a esos santos varones y dice, toda escritura es inspirada por Dios. Aquellos escritores de la Biblia que ya se lo menciona, como por ejemplo, muchos de ellos tuvieron diferentes tipos de oficio. Ya, muchos de ellos, ya por reconocerán, ¿verdad? Como Moisés era un hombre, un líder, príncipe del pueblo de Egipto, pero un hombre con un amplio conocimiento de muchas cosas. Era poderoso en artes y en obras, Moisés. Pero digamos, si habían dentro de estos escritores gente que no tenían ese nivel intelectual ni de conocimiento, como por ejemplo un Amós. Ya, Amós, hermano de la Biblia, era un granjero pobre, pero más sin embargo Job sí era un granjero rico. Miren la diferencia, ¿verdad?, entre cada uno de ellos. Mateo era un recaudador de impuestos. Samuel fue uno de los más grandes, yo diría el mejor de todos, ¿verdad? Tenía 3 oficios, 3 tremendas de profesiones: sacerdote, juez y profeta. Ya, pero él también se adjudica escribir uno de esos libros. Voy a decir algunos otros. Josué era un soldado. David era un pastor de ovejas y terminó siendo un rey. Esther era una reina. Estoy hablándole de los autores de los libros que aparecen allí. Ruth era una ama de casa. Esdras era un escriba. Isaías era un profeta. Daniel era un primer ministro durante su cautiverio en el imperio babilónico. Nehemías era copero del rey del rey Ciro, gobernador del imperio medo-persa. Mateo era un recolector de impuestos. Marcos era un evangelista. Lucas, el médico, amén, un médico prominente de aquella época y de origen griego. Juan, un pescador próspero. Pedro, un pescador emprendedor. Judas y Santiago eran probablemente carpinteros. Y Pablo, un fabricante de carpas. O sea, todos los que hicieron parte, fueron 40
Y este sagrado libro, hermanos, no se escribió de la noche a la mañana. Duraron más de 1500 años, entre el tiempo de Moisés hasta el último que fue Juan, exiliado en la isla de Patmos. 1500 años duró de tiempo el reunir todos estos 66 libros de las Escrituras. Entonces, ya entendemos, ¿verdad?, algunas de las cosas importantes que aparecen allí, pero ¿alguien me puede recordar cuáles fueron las 3 herramientas que Dios usó para traernos esta palabra hoy en día? A ver, la hermanita, ¿sí se recuerda? Revelación, Ah, inspiración. A ver, digan por acá. Revelación, inspiración y iluminación. La iluminación. Muy bien, hermana Marta. I'm sorry que no me fijé. Sí, tres. Hermana, repítalo ahora, lo que dijo la hermana Marta. Hermana Marta, vuélveselo a repetir a ella. Revelación, inspiración y iluminación. Ok, ahora dígalo usted, repítalo. Inspiración, Y iluminación. iluminación, Primero, revelación. Revelación. Sí, Dios reveló al hombre. El hombre oye lo que Dios le habla, ¿verdad? Después, ¿qué? Inspiración, y por último, iluminación. O sea, una persona hoy en día en un púlpito no puede decir, Dios me reveló. Esa palabra, o sea, ya está la palabra revelada, ¿verdad? Dios me iluminó. Es la palabra que deberíamos usar nosotros los predicadores, los maestros. Dios me iluminó para traer este conocimiento. Recordemos que la palabra iluminación, ¿verdad? Vamos a volverla a definir. La palabra iluminación es cuando el hombre recibe la luz de lo que Dios ya ha escrito. Así es, tan sencillo. Ya la palabra está revelada. Si viene por ahí algún hombre aquí en el pueblo que viene y que no, y que el profeta y tal, aquella persona que Dios usa, la profeta, y que Dios le reveló que tiene un mensaje para ti, tenga cuidado con eso, hermano, porque ya la palabra está revelada. Amén. Ok, entonces, ya volvemos a hacer aquí, no sé, ¿ustedes no recibieron esta hojita, hermano? ¿Ninguno recibió esta hoja? ¿No? sí. ¿Sí o no? ¿No ¿Sí? pensamos? ¿No? Porque bueno, a mí me entregaron esta hoja y yo tuve que seguir investigando algunas otras cosas por acá. Voy a mencionarle esto. Pruebas, a lo mejor esto usted no lo tiene, ¿verdad? Esto aquí lo averigüé, ya estamos terminando, hermanos. Pero pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Voy a decirle pruebas que la Biblia es la palabra de Dios. En Génesis, la Biblia menciona en el capítulo 1, verso 1, que en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Y en el Apocalipsis, fíjese cómo comienza Génesis y cómo termina. Yo voy a estar siempre en estos puntos, en estos incisos, mencionando Génesis y Apocalipsis. Génesis, cómo se va tejiendo un texto con el otro, que no se contradicen, ¿verdad? En Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Pero en Apocalipsis dice, y vio un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuál fue la razón de todo eso, hermana Victoria, en cortas palabras? ¿Cuál fue qué? ¿Cuál fue la razón de por qué en el Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Pero después en Apocalipsis 2:1 dice que, en Apocalipsis 22:1 dice, y había un cielo nuevo y una tierra nueva. Por el nuevo milenio. Para mí. ¿Por qué razón? A ver. Bueno, el arrebatamiento y vamos a morar con Jesús aquí. Nueva tierra. Porque el pecado hizo que todo, dice primera de Pedro que el primer cielo, la primera tierra, dice que no existirán más, dice que serán como fundidas en fuego, ¿verdad? Por causa del pecado, Dios hará todo nuevo, todo de nuevo. Dice que vendrá la santa ciudad descendiendo del cielo de Dios como una esposa dispuesta, ataviada para su marido. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces Dios hace nuevas todas las cosas. Eso es la diferencia, porque en Génesis la razón fue porque el hombre pecó. Recuerda, vean, en el paraíso transgredió aquella ley. Ahora, hay otra forma también de decirlo. En Génesis describe el primer Adán y su esposa Eva en el huerto del Edén, 1:27 y 28. En Apocalipsis, el postrer Adán con su esposa, la iglesia, en la ciudad de Dios. Apocalipsis 21:9. ¿Alguien me puede explicar de qué se trata eso? ¿Por qué menciona otro Adán allá en Apocalipsis? A ver, si en el principio, hermano Reginaldo, usted es un teólogo, dígame, ¿por qué razón allá en Génesis aparece que Dios creó a un hombre, ¿verdad? El cual puso por nombre Adán?
y a una mujer llamada Eva, que era su compañera idónea. Pero entonces, ¿por qué ahora en Apocalipsis aparece en el 21 que leímos de que, amén, un nuevo Adán aparece allí recibiendo a su esposa? Jesús y la iglesia. ¿Ah? No, yo quería que el hermano Reginaldo me... A ver. Porque todo lo viejo que ya pasó, pues, ya se olvidó. Ujú. Vino Jesús, vino y nos restauró, vino a hacer todas las cosas nuevas. Nosotros estamos esperando y nosotros somos el Adán que Dios está esperando que sea. Amén. Porque en el primer Adán, dice la Biblia que el primer Adán todos pecaron, de todo, por cuanto en el primer Adán pecó, o sea, Dios tuvo que poner a otra figura de otro postrer Adán, ya que Cristo Jesús, Cristo vino a ser el postrer Adán y en él nosotros tenemos vida eterna. Entonces el postrer Adán que aparece allá en Apocalipsis es Jesús recibiendo lo que en el Antiguo Testamento menciona que Adán tuvo por compañera a Eva. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, en el último momento, en el cierre de todo, entonces Dios establece a la iglesia como su esposa. Amén. ¿Me entendieron, hermanos? Amén. Amén. Aleluya, gloria a Lo dijo Dios. aquí el amigo, o se los hago saber en dibujito. Lo leo, hermano. En Génesis, a ver, léame. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. 21.1. ¿El cuál? Apocalipsis 21.1. Ah, ok, 21. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar y ya no existen más. Perdón, léame el 9, por favor, que es el que estamos viendo de Adán. El 9 del 21. 21, sí. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ok. Y me llevó en el espíritu. Ok, ¿quién es el Cordero? Cristo. Ah, Jesús. Cristo. Entonces ese es el nuevo Adán, ¿verdad? En algunas otras versiones lo menciona como el nuevo Adán. Ahora, ese que estaba leyendo usted, Génesis, Génesis 1.10 es el contexto del 21.1, que había una reunión que dice, y reunió las aguas y las llamó mares. Allá en Génesis, cuando Dios estaba haciendo la creación, ¿verdad? Que en el primer día creó Dios, 7 veces aparece la palabra, vio Dios bueno, y lo vio bueno, lo vio bueno. Pero hay una cosa que resalta por encima de todo, y es cuando hizo al hombre. Al hombre, o sea, cuando estamos hablando del hombre, estamos hablando de una manera genérica, tanto hombre como mujer. Cuando Dios hizo al ser humano, lo vio bueno y en gran manera. O sea, Dios exalta, resalta la creación humana. Todo lo restante era bueno, pero cuando hace al hombre lo vio bueno y en gran manera. 7 veces aparece la palabra y lo vio bueno. Pero hay algo que es una contracción de ese versículo en el capítulo 2, que fue por primera vez que en una manera reveladora Dios dice que la palabra bueno no era tan bueno, porque dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿verdad? Entonces ahí hay una contracción, no vio Dios bueno que el hombre estuviera solo, porque, o sea, había una necesidad, porque cuando Adán miraba la creación, a todos los animales con su pareja, vio que no se halló, amén, ayuda idónea para él. Entonces, por eso vio Dios la necesidad que el hombre fuera complementario con una ayuda idónea. Por eso, entonces, hermanos, esto nos hace ver que Dios hizo un plan perfecto cuando creó, ¿verdad?, la humanidad y estableció a la Sagrada Familia. Dios le dice al hombre cuando está en el huerto que él está dormido, lo pone sobre un sueño profundo y extrae su costilla a una Eva, y ahora cuando él se despierta de ese sueño, mira lo que tiene a su alrededor, una mujer hermosa al lado de él. Dice: ahora conozco que este es hueso de mis huesos y carne de mis carnes, por lo tanto, como del varón fue tomada, varona será llamada. O sea, varona o Eva, que será la madre de todos los vivientes sobre la tierra. Pero entonces, o sea, ahí es donde Dios le dice: multiplicado, los bendijo Dios, le dijo: multiplicado y sonchucate la tierra. ¿Ven? O sea, señoreate sobre todo lo que está en la tierra. Y Dios bendijo allí a esa pareja, porque de allí se iba a establecer la primera institución establecida por Dios en la tierra, que era la Sagrada Familia. Antes de que existiera la iglesia, primero fue la familia. Por eso yo creo siempre, amén, hacer este tipo de campañas, hermano,
mire bien, ¿verdad? Lo que usted tiene allá al lado suyo. Mire, la persona que tiene al lado suyo es lo más querido. Esa es la iglesita pequeña que Dios le ha establecido. A veces nos afanamos de estar aquí en el templo, pero ¿cómo están nuestras relaciones intrafamiliares con nuestros hijos? ¿Cómo es nuestra relación con nuestra pareja? Preocúpese de eso, ¿verdad? Esa es la primera congregación establecida por Dios en la tierra. Ok, entonces volvemos acá al Génesis, al texto que habla que dice que y Dios reunió a las aguas, o sea, todos los muebles, porque todo estaba como escondido, todo estaba como confuso. Entonces Dios sacó a flote y separó las aguas de la tierra seca y a lo seco llamó tierra. Pero dice Apocalipsis en el 21:1, que fue el que leyó la hermana Victoria, y el mar ya no existía más. O sea, en el Apocalipsis, en el cierre de todos los acontecimientos de los tiempos, ya no va a haber mares en la tierra nueva que va a estar aquí sobre esta tierra. Amén. Génesis ahora dice que Dios creó el día y la noche, el sol y la luna. Usted se puede ir a Génesis 1, 5, 16. Pero Apocalipsis 22, 5 dice que no habrá allí más noche. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, eso lo dice Apocalipsis 21, 23. Dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ustedes se pueden imaginar una ciudad. Mira, ahora mismo tenemos al astro rey iluminándonos sobre esta tierra. Si el sol no apareciera, ¿verdad? Estuviera el día todo sombrío, así lleno de tinieblas. Pero lo que le hace dar como un cierto colorido, luz a este planeta es el sol. Pero en aquellos días, cuando estemos en la eternidad, la Biblia dice que ya no habrá sol ni luna. Ya no habrá sol porque la gloria de Dios la va a iluminar. Ustedes se pueden imaginar Dios iluminándonos a todos los que habitemos en esa nueva ciudad o en ese nuevo mundo llamado la Nueva Jerusalén. No habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de estrella, porque la gloria de Dios la iluminará. O sea, allí ya no habrá noche. Allí usted no va a venir con la desconfianza de tener unas llaves, ya, y que cuando sale de casa tiene que laquear la puerta, porque probablemente si la deja abierta se la van a minar toda, ¿verdad? La van a desalojar, desposeer de todas sus cosas. Pues allá dice que no habrá ladrón que hurte ni minen. Ven, hermanos, allá no va a haber hospitales. Ya no se preocupe usted que va a tener que buscar seguro médico ni nada de eso, porque dice la Biblia que no habrá enfermedad en aquel lugar. Entonces, es hermoso vivir en un lugar de eso. Ya no va la mujer a estar con ese estrés de que me estoy poniendo vieja, voy a tener que ponerme botox, que tengo que irme a hacer una reducción abdominal, ni nada de eso, porque Dios tiene el dominio y control de todo, ¿me entiendes? Yo no sé, ya la chamba para los hermanos allá, Reginaldo, la hermana Rosalba, se va a acabar, ya no hay peluquería ni nada, que el pelo le creció, que le tuvieron que cortar, nada de eso, porque, o sea, Dios los va a tener a todos en sus manos y nadie va a tener necesidad de nada. ¿Me entiendes? No va a haber pobreza de que ahora hay que acudir al WIC o a los SNAP ni nada de eso, porque Dios será su sustentador. Amén, hermanos. Bueno, 4 hermanos, ¿lo leo? Sí, Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. amén. Sí, lo vemos. Bendito sea el Señor. Mira tú, qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Amén. Y seguimos hablando. Dice Génesis 3:22, dice que se le niega el árbol de la vida al hombre pecador. Ustedes eso lo pueden encontrar en Génesis 3:22. El árbol de la vida. O sea, Dios fue más sabio y siempre lo será, más listo que el diablo mismo. Porque el diablo, cuando está en el huerto, ya, unas preguntas que a uno le surgen cada vez que lee las escrituras: ¿por qué Dios permitió que ese ser maligno estuviera merodeando alrededor del jardín del Edén? Porque recuerden que él, antes de que el hombre existiera, ya él estaba allí, era príncipe de ese lugar. Cuando fue creado, las piedras preciosas que fueron creadas para él, era el sello de la perfección acabado en hermosura, estaban ahí sobre él, era quien regía sobre ese mundo. Pero él se rebeló contra Dios y se manifestó, y por eso vino ese caos sobre la tierra y hubo un desorden. Entonces, por alguna razón Dios no le revela al hombre de que ese ser está allí, pero no sé si puso Dios a prueba al ser que había creado al hombre. Y entonces, ¿qué sucede? Que Satanás, el diablo, tienta a la mujer a través del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero mi pregunta es, ¿por qué no lo tentó llevándolos al árbol de la vida?
porque sabía Satanás, el diablo, que si los llevaba al árbol de la vida, el hombre nunca jamás iba a pecar, iban a ser unos seres como los ángeles, ¿entiendes? Pero entonces lo llevó al árbol de la ciencia del bien y del mal, y después que los logra hacer caer, entonces su segundo propósito era llevarlos al árbol de la vida, para que el hombre para siempre fueran como él, maligno. Entonces Dios lo que hace es que protege a la humanidad, porque el amor de Dios se hizo tan manifiesto hacia nosotros, la raza humana, que entonces Dios manda querubines para que protejan al árbol de la vida con espadas encendidas. Entonces, que no tuvieron derecho y Dios los expulsa del Edén al hombre. ¿Sí se acuerdan, hermano? Pero cuando ya viene Jesús al mundo y redime a la humanidad a través de su sangre, bueno, los que han creído en Él, los que le hemos aceptado, entonces la condición final, que es lo que aparece, hermana Victoria, ya en Apocalipsis 22:2. ¿Qué dice Apocalipsis 22:2? Ya estoy terminando, hermano, ya entrego, perdón. Ya tocaron la campana, sí. 22:2. Después me mostró un río limpio de agua. ¿Será este primero? Sí. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Entonces ese árbol de la vida Dios lo traslada ya al paraíso, ¿verdad? Ya a ese lugar celestial, y todos tendrán derecho a participar de ese árbol de vida. Ya rápidamente solo mencionaré aquí estos últimos textos. El hombre oye a Dios decir: maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. Pero en Apocalipsis, fíjese lo que dice. Ahora el hombre cita a Dios decir: y no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. En el Génesis es maldita la tierra por causa del pecado, pero Dios, revierte esa maldición y la convierte en bendición en el final de los tiempos, allá también cuando estemos en la tierra. Génesis dice que la antigua tierra fue castigada por un diluvio. Génesis 7:12. Apocalipsis habla que la nueva tierra será purificada por medio del fuego. Apocalipsis 21:1. Génesis dice que el primer hogar del hombre fue junto a un río. Génesis capítulo 2 versículo 10. Apocalipsis dice que el hogar eterno del hombre será junto a un río. Apocalipsis 22:1. Génesis dice que el patriarca Abraham llora a Sara. Génesis 23:2. Y Apocalipsis dice que Dios mismo enjugará todas las lágrimas de los ojos de los hijos de Abraham. Apocalipsis 21:4. Y por último, Dios destruye una ciudad terrenal, la malvada Sodoma. Capítulo 19 de Génesis. Pero en Apocalipsis termina con todos los creyentes en la eternidad reinando para siempre. Apocalipsis 21:4. Dios me los bendiga, hermanos, en esta mañana. Espero que haya sido de provecho, de edificación este tema de la Biblia. La próxima semana vamos a continuar con el tema: la Biblia fue inspiración de Dios. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y si alguien quiere tener una hoja de esta de guía, ¿sí? Algunos que no vinieron al momento de la repartición, ya saben, puede preguntar a la hermana Erika, porque es muy interesante. Bendito sea Dios.